Entonces, gran Sí, parte claro. de la problemática de la integración no está en las normas. Eso ofrece una resistencia técnica, claro que sí, pero la mayor complicado es el liderazgo, y eso yo pienso que hay que poner un remarks ahí enorme, el liderazgo y el conocimiento. Y esos dos están metidos en las cabecitas de los seres humanos. Entonces me parece que ahí sí es bien, bien interesante el asunto. Porque lo otro es el reto técnico, que eso es otro cuento. Ok, pero sí, pero digamos alinear primero esas cabecitas como vos decís, que vamos para el mismo lado. Ese es un reto grande, sobre todo cuando alguien está defendiendo, como digo yo, su status quo, ¿sí? Eh, Y fíjate que, entonces, fíjate que, ese es el... Dale, 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 dime. fíjate que si nos vamos hacia atrás, o sea, ¿qué es lo que sustenta todos los sistemas de gestión? Nos vamos hacia atrás, lo que sustenta los sistemas de gestión de cualquier sistema es la teoría general de sistemas. Entonces, la teoría general del sistema siempre, Bertalanffy, dentro de sus grandes teorías y sus grandes cosas, hablaba de la famosa teleología, que no es otra cosa que la misma supraestructura que va en función de un gran objetivo. Entonces, si nosotros los líderes no compartimos ese gran objetivo de cómo vemos el mundo, pues ya perdimos. Porque ya no hay nada. O sea, imagínate una junta directiva de una organización en donde unos dicen la empresa tiene que ir para un lado y los otros dicen la empresa tiene que ir para otro lado, desde ahí partimos mal. Entonces, fíjate, el liderazgo, un reto enorme, y segundo, pues el conocimiento, porque es que esto sí exige conocimiento. A veces queremos decir, miren, no, esto no es tan complejo. Estamos hablando de integración, y la integración requiere muchas dosis de inteligencia, de decisiones simples, que es más complejo hacerlas, ¿sí? Y de integrar criterios. Entonces, eso, para mí el gran reto de las causas más de fondo, está ahí. Y el segundo reto que yo veo, que me parece muy dramático, es el tema es un tema ya eminentemente técnico, y es la interpretación de qué es como la organización. Yo a veces trato de verlo como que cualquier organización o una organización en sí misma es un sistema. Alguna vez en una de las sesiones de entrevistas con nuestros clientes, uno de ellos me recalcó algo que es una insignia, no solo para los equipos de calidad, sino para las empresas que llegan a considerar la calidad como un vehículo para la realización de su propósito. Me decía, la calidad no se hace sola, ni son dos personas ni es un director. Usted tiene que permear a todo el equipo, a todos los colaboradores. Si usted no logra la empatía, si no logra una buena comunicación, los procesos se van a pique. Y hoy retomamos nuevamente estas palabras para entender lo que se supone se está transformando en el escenario actual. Pero digamos que en términos generales, sin lugar a dudas, hoy, debido a todo lo que está sucediendo, pues la transformación digital se da como la posibilidad de poder abrazarla para que nos ayude justamente en esta época. La transformación digital es la posibilidad de lograr que la tecnología se adapte y nuestras organizaciones se adapten a la tecnología y logre existir como esa conexión, y a partir de allí enfrentemos las nuevas realidades, es decir, empecemos a avanzar en caminos específicos. Toca varios temas y de fondo reestructura las organizaciones. Una transformación digital profunda realmente reestructura las organizaciones, puede cambiar el modelo de negocio, porque realmente debe poder conectarse, hay que conectar la organización hacia las posibilidades que brinda la tecnología. Y creo, Alejo, que has tocado varios temas muy importantes, digamos que sobre organizaciones, las organizaciones las componen las personas, y claro está que la transformación digital no solo es la tecnología, como algunos, digamos que algunas consideraciones existen o piensan que solo es la tecnología, sino que también atraviesa varios puntos, como podemos hablar la estrategia de manera fundamental, los procesos, también podemos hablar de la tecnología per se, pero también de las personas que usan y adaptan esas tecnologías que se están realizando, que están utilizando. Y en tu día a día, ¿cómo encuentras hoy que las organizaciones estén desarrollando las auditorías internas o de primera parte o de segunda parte? Inclusive hablamos de auditorías de tercera parte. ¿Cómo lo están haciendo hoy desde el punto de vista del teletrabajo? ¿Qué
¿Qué te has encontrado hoy? Emerson, cordial saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? No, te cuento que bien, hay que recordar que las auditorías dentro del gran ciclo PHBA que tiene una compañía y en la estructura de alto nivel, hoy que hablamos de sistemas de gestión, pues ya sabemos básicamente que las auditorías son muy importantes y que hacen parte dentro del PHBA, hacen parte del verificar de los sistemas de gestión. El verificar es como una herramienta muy importante porque permite hacer seguimiento, permite hacer evaluación para mirar cómo está el desempeño de las organizaciones y no obstante la situación tan apremiante que están pasando todas las empresas, es algo que no se puede descuidar. Yo creo que hoy en día todas las empresas tengan sistemas de gestión o no lo tengan, obligatoriamente tienen que realizar auditorías internas. Entonces digamos que es se ha vuelto en cierta manera una labor sustantiva de todas las empresas. De otra manera, si vemos otros modelos de gestión, la auditoría interna corresponde a la tercera línea de defensa de las organizaciones, ¿no? Recordando que siempre la primera línea de defensa es el líder de cada gestión, que es responsable de hacerle seguimiento y desempeño a su gestión. Luego viene como la segunda línea de defensa, que sería como la gerencia, los comités directivos que le hacen seguimiento, y luego encontramos la auditoría interna. Entonces, ¿qué he encontrado? Pues lo que he encontrado es que sí, que efectivamente la norma 19.011, en su versión 2018, que dejó de ser una norma técnica colombiana a ser una GTC, una guía técnica colombiana, porque no es una norma de debes, es una norma de deberías, es una norma de directrices, que da una serie de recomendaciones para hacer auditorías internas. Entonces tiene un grafiquito muy importante, pues que lo recuerdo, básicamente nos habla de 4 métodos para hacer auditorías. Y los 4 métodos se clasifican teniendo en cuenta 2 criterios. Primero, el nivel de interacción que vamos a tener con los que son responsables de las gestiones. Y el segundo nivel que tenemos en cuenta es si realmente vamos a estar presentes o no presentes en el lugar donde ocurren las cosas. Entonces, de esa manera encontramos como 4 tipos de auditorías. Encontramos básicamente las auditorías in situ con interacción humana, que son a las que más estamos acostumbrados. Luego vienen las auditorías in situ, sin interacción humana, donde hacemos una muy buena recolección de información y evidencias, sin intervenir con ninguna persona de la empresa o del proceso que estemos auditando. Luego vienen las auditorías remotas. Con las auditorías remotas también hay auditorías remotas con interacción humana o sin interacción humana. Y ahí es donde encontramos básicamente cabida a esta situación de este distanciamiento social, donde hay una gran cantidad de empresas que aún siguen todavía cerradas o con una operación muy baja, ¿no? Entonces, las auditorías remotas presentan unos beneficios muy grandes para todas las compañías. De hecho, ya hay muchas organizaciones que lo venían haciendo, pero creo que ahorita las auditorías remotas llegaron y quizás van a quedarse. Realmente ellos ahora, los profesionales del cumplimiento, según nos expresaban en el estudio que hicimos, están modificando también sus expectativas y el apoyo que demandan. Por ejemplo, pues sí fue muy grato para nosotros encontrar que cerca de 8 de cada 10 profesionales de cumplimiento siente el respaldo de las altas directivas en materia de todas las acciones y decisiones que toman. Eso significa que aunque tenemos un entorno difícil, los profesionales de cumplimiento se sienten respaldados en sus actividades. Ahora, en todo caso, sí están demandando apoyos que cambian ahora respecto de las personas y externos que los pueden apoyar. Por ejemplo, cuando hablamos de los profesionales del área jurídica, consultores en prevención, ¿cuál es el apoyo que le pueden brindar a los profesionales de cumplimiento? Uno diría que en general es lo mismo, es conocimiento, acompañamiento, pero ¿en qué varía bajo este contexto? Lo que los profesionales de cumplimiento ahora sobre todo están demandando de parte de ellos es obtener respuestas mucho más rápidas. ¿Por qué? Este es un contexto más tenso, se requiere que sentir esa compañía de manera inmediata, que esté disponible la persona y sobre todo un elemento también es que estos consultores puedan disponer de contenidos de información en la nube a la cual puedan acceder, mencionaban horarios y formas de trabajo. Ahora de alguna manera se flexibiliza, estamos más tensos y requerimos tener información más rápida, oportuna y disponible para acceder de ella a través de mecanismos como la nube.
yo creo que esto tiene que ver un poco más con el tema de la sostenibilidad de las empresas. Y obviamente que es un tema también que es un poco tabú, porque hablar de estos temas descarnadamente, pues a veces uno puede herir susceptibilidades o puede tocar algunas personalidades, y aquí viene pues el tema que a veces se prefiere como dejarlo allí. Y la corrupción y el soborno justamente, digamos, como que goza de eso, de ese silencio tácito, ¿no? Porque para poder que eso suceda, pues hay que tener un silencio tácito. Entonces, entre menos se hable del asunto, pues mejor, ¿no? Y sí afecta a la sostenibilidad de las empresas. Es decir, por ejemplo, una sanción en materia ambiental, por ejemplo, para una organización que puede llevar a un cierre, eso, pues, por supuesto, afecta dramáticamente a la sostenibilidad de las empresas. Y así seguramente muchos ejemplos que tenemos. Pero este tema del soborno, del tema de la corrupción, también va a afectar la sostenibilidad de las empresas con el tiempo, porque afecta una cosa que es un valor intangible para organizaciones, que es la reputación, que es ese prestigio organizacional. Entonces, bajo ese contexto en el que estamos de seguridad de la información, en nuestra actualidad, donde tenemos muchísimas personas trabajando desde la casa, ¿cómo has visto tú el ejercicio a nivel de seguridad de la información en las organizaciones, en las empresas? ¿En este momento en COVID? Sí, claro. Bueno, yo dicto clase y dicto clase para muchísimas personas que son oficiales de seguridad de la información, que son empresarios, que, bueno, sí. O que son analistas de riesgo, o que son de control interno. Y casualmente a todas las personas les pregunto, bueno, díganme la verdad, ¿ustedes estaban preparados o tenían en cuenta en su matriz de riesgo que una pandemia los iba a obligar a encerrarlos? Uno por allá como entre 100 me dijo, sí, nosotros estábamos preparados. Y el resto, no. Nunca ni por un momento se nos hubiera imaginado que esto nos iba a pasar. Y acá se reúne una serie de factores que es, uno, la cultura organizacional, porque la cultura organizacional no da para hacer teletrabajo. La cultura organizacional, un país como Colombia, por ejemplo, donde se tiene una sede fija para trabajar, todas las personas tienen que ir a esa sede a trabajar, tienen que estar sentados en su puesto de trabajo en una hora determinada, que el jefe los esté viendo, que están trabajando, en fin, ¿sí? Y no da espacio para el teletrabajo, son empresas que no las estoy juzgando ni mucho menos, pero en su cultura organizacional están para estar en un punto fijo, no cabe el teletrabajo. Esas compañías fueron obligadas a la mala a generar teletrabajo porque no hay otra opción. Claro, de acuerdo. No la había. Y ese proceso de transformación digital, pues, no ha sido tan acelerado para unas empresas como para otras. Hay otras compañías donde, ok, no estaban preparados, pero tienen ciertos recursos para acomodarse y no es tan traumático. Pero hay compañías que el asunto ha sido supremamente traumático, no sabían ni por dónde empezar, empezaban a mandar accesos al que fuera y como fuera, no hay ningún tipo de control y eso puede generar muchísimos inconvenientes de seguridad a largo plazo que quizás en este momento ni siquiera estén visualizando. Y bueno, digamos que la evolución de los diferentes sistemas de gestión y sobre todo el tema mejora parte de la base de primero lograr la concientización de las altas direcciones que nos permitan a nosotros realmente lograr el objetivo que es que la gente identifique que la implementación de un sistema de gestión no es ni una moda ni tampoco digamos que hace parte de los elementos que la organización hace por obligación. Realmente la implementación de un sistema de gestión hace parte de una decisión estratégica que permita a las organizaciones determinar cómo, de una manera metodológica, lógica, pueda estructurar la operación de sus procesos. ¿Qué significa eso? Que pueda estandarizar la operación de tal manera que primero permita establecer
todos esos elementos que de pronto alguna norma internacional como la ISO 9001 nos establece, donde nos identifica la necesidad de nosotros establecer un contexto de nuestra organización que permita determinar realmente hacia quién van dirigidos nuestros productos y servicios, cómo está la estructuración de las partes interesadas, qué elementos nosotros debemos tener en cuenta para poder lograr una estrategia para la organización y que esa estrategia tenga un estándar abordándose a partir de una norma. Entonces, es muy importante partir de la base de que cuando yo voy a implementar un sistema, lo primero que debo tener la conciencia de para qué lo vamos a hacer. Luego ya viene ahora sí todos los elementos que nos dice la norma que nosotros podemos establecer y estructurar para lograr que la organización a través de la implementación de un sistema de gestión no solamente estandarice, sino empiece ahora sí a buscar elementos de mejora. ¿Qué significa eso? Que luego de que yo ya tengo un estándar, pues yo ya puedo entonces establecer toda la medición de mis sistemas de gestión. Esa medición me va a permitir a nosotros también identificar cuáles son aquellos elementos importantes y críticos también de la organización, cómo nosotros a partir de los diferentes requisitos vamos a abordar los riesgos y las oportunidades que tiene la organización. Y lógicamente después de nosotros empezar a hacer cada una de estos elementos, hacer la implementación de cada uno de estos elementos, podamos nosotros ahora sí identificar en qué podemos mejorar y poder tener como esa diferencia de la brecha entre, uno, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para lograr la conformidad de productos y servicios, y dos, dentro de esas brechas, ahora sí, qué elementos nos permite, luego de ser conformes, empezar a hacer la mejora continua. Muy importante tener, digamos que claramente, esa línea de división entre qué es mejorar continuamente y qué es lograr la conformidad de cara a una norma internacional. En mi opinión, falta todavía evolución en las normas de innovación, porque todavía seguimos hablando mucho de innovación de productos, innovación de procesos, pero todavía nos falta ser más contundentes en la innovación estratégica, o sea, en el concepto de cómo yo pienso el futuro y cómo pienso los elementos de competición en mi organización para ser mucho más relevante en un mercado, y no solamente en el tema del resultado final que es mi producto o mi servicio. No sé si me hago entender. Ya. Entendiendo, digamos que una innovación más, digamos, como pensada en lo que se llamaba, según el manual de Oslo, la innovación en modelos de gestión, en el modelo de gestión, digamos que es un poco más la innovación organizacional, que sí, digamos que ese tipo de innovación sí es escasa, se supone que es la que genera una buena ventaja competitiva por su buena y fuerte estructura, a diferencia, digamos, básicamente de los otros modelos. Pero entonces, digamos que frente a la respuesta que me das, los sistemas de gestión entonces sí sirven como para amparar, para abrazar esta innovación estratégica. Te entiendo el derrotero de la 9001, pero entonces digamos que si una organización define o monta su modelo de gestión o su sistema de gestión, que puede ser hoy en día pues múltiple, las organizaciones ya que tienen un único sistema de gestión pues realmente se van volviendo muy pocas, ya cada una tiene 2, 3, 4. Tal vez entonces la innovación estratégica podría estar amparada dentro de esos mismos modelos, y entonces te entiendo que el reto sería armonizar esos sistemas de gestión justamente con la innovación estratégica. Un poco más compleja, pero bueno, cuando uno comprende bien cómo es la configuración de la 19.600 no va a tener mucho lío. Pero el eje central de esta norma está en el capítulo 8. Porque es que en el capítulo 8 hay unos temas muy sensibles. Porque en este capítulo 8 se establecen todos los controles que están relacionados con el tema del cumplimiento. Es decir, frente a situaciones particulares, frente a una situación particular, ¿cómo debe comportarse la organización? Ya en vivo e indirecto. O sea, cuando tú llegas a ese capítulo 8, bueno, los demás capítulos también, digamos, hay que hablar de responsabilidad de acción, hay que hablar de políticas, hay que hablar de objetivos, de políticas, o sea, eso, digamos que en ese sentido... Con la dirección, el liderazgo, todo eso es parte de lo normal. Y en el capítulo 6 vamos a estar hablando de los objetivos de cumplimiento, la planificación para cumplimiento de esos objetivos, etcétera, etcétera.
Pero cuando tú llegas al capítulo 8, vas a empezar a dar directrices de cómo comportarse en circunstancias particulares. Interesante. Bueno, ingeniero, cuéntenos un poquito. ¿Han implementado algunas herramientas? Digamos que ha tenido la oportunidad no solamente en la empresa en la que actualmente se encuentra laborando, sino a lo largo de su trayectoria, ¿ha tenido alguna experiencia con herramientas, digamos que para implementar justamente los sistemas de gestión? Sí, correcto. Digamos, a lo largo de estos años de experiencia con los sistemas de gestión, pues se han abordado diferentes herramientas, diferentes metodologías, ¿verdad? Me ha tocado las transiciones, en algunos casos, de normas o de estándares de certificación que pues nos han ido ayudando a implementar estas medidas. Medidas como, herramientas como la parte de estrategia, la parte de la gestión pura, ¿verdad? Atender la mejora continua desde temas de no conformidades, la gestión de las acciones correctivas, las mismas acciones de mejora, el mecanismo de auditoría, ¿verdad? Que a veces cuando nosotros abordamos desde la parte contextual el tema de mejora continua, solo creemos que es pasar de un punto A a un punto B, ¿verdad? Y realmente no. Dentro de un sistema de gestión integrado, pues nosotros encontramos varios elementos los cuales nos dan o nos envuelven en este ciclo de mejora continua que los colegas entenderán cómo planificar, hacer, actuar. El PHBA. El famoso PHBA, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros, pues siempre gestionamos estos temas y vamos dándole ese recorrido al ciclo de Deming. Entonces, herramientas tan poderosas como hacer proyectos Seis Sigma, hacer análisis a través de las metodologías o herramientas para la planificación y ejecución de acciones correctivas, usar Ishikawa, usar un Pareto, usar la metodología del 5 porqués. Entonces, siempre usar estas herramientas de mejora continua nos ayudan a robustecer nuestros sistemas y a que nuestros sistemas sean maduros en el tiempo y que puedan tener esta mejora continua que todos buscamos. Yo te comentaba que muchas veces el tema fundamental es agregar valor. Para mí, si una acción de mejora no genera valor, realmente no tiene sentido ejecutarla. Y también tenemos que saber que no necesariamente todas las ideas que salgan como oportunidades de mejora o mejoras en la organización van a llevarse a cabo. También tenemos que contextualizar que nosotros debemos de abordar estas acciones a través de la junta directiva, a través de la alta dirección, a través de los procesos o los dueños de los procesos, para ver la viabilidad de ejecutar una acción de mejora. Y es ahí donde sirve todo este análisis de la información como parte fundamental del sistema, que nos va a llevar a tomar buenas decisiones, nos va a llevar al crecimiento y, de nuevo, a agregar valor a la organización. Ese estrés que a veces se genera porque tenemos que presentar las auditorías. Entonces, la primera pregunta es, cuando tú llegas a una auditoría, tú sientes a los auditados, bueno, no sé si la palabra auditado puede sonar, pero a las personas con las que vas a sentarte a revisar el proceso, a veces sientes que esa tensión, esa presión y ese estrés, que a veces uno empieza a hablar y como que la voz se le quiebra de la presión. ¿Tú has sentido, tú has vivido esas situaciones, Carlos Julio? Emerson, 2 puntos. Primero que todo, pues las organizaciones han madurado mucho en temas de sistemas de gestión. Entonces no es como hace muchos años que sí era como un tema pues muy tabú, muy novedoso, donde las organizaciones estaban muy a merced tanto de auditores como consultores. Las compañías han madurado mucho y con la ayuda de todas las tecnologías, todos los aplicativos, toda la software, pues ya hay muchas herramientas que permiten como ayudar mucho a que eso no sea tan manométrico. Entonces, no, ha cambiado un poco porque también ha cambiado también el auditor, ¿no? Aunque no deja de ser una lotería que lleguen auditores de pronto todavía un poco normativos, un poco cuadriculados y queriendo pues muy comprobar al pie de la letra el cumplimiento de criterios. Cada vez vemos una tendencia muy marcada
auditores ya muy empresariales, muy de negocio, muy que si bien verifican que se cumplan unos criterios, pero apuntan mucho más que todos los resultados de una organización. Entonces eso es una ventaja muy grande y que ya pues no vemos ese auditor tan policía como lo vimos hace tiempo, o el auditor que dejaba muchos cadáveres regados en el camino, como digo yo, que nos medían era básicamente por el número de no conformidades que encontramos. Obviamente EMES no deja de haber todavía tanto la auditoría interna como la auditoría externa, que a veces queremos ver sangre con la auditoría, ¿cierto? Y casualmente si el auditor no saca sangre, es tildado de ser un mal auditor. Entonces ese paradigma lo tenemos que romper, lo hemos ido rompiendo con el tiempo, de que el auditor no está hecho para ver las cosas malas, sino que está hecho para ver la verdad. Y la verdad puede ser positiva, puede ser que encontremos organizaciones, procesos muy bien preparados, que tienen un muy buen funcionamiento y buen desempeño en la práctica. ¿Qué o cómo tal vez podría trabajar de alguna manera, entiendo según lo que me dices, con 3 puntos críticos o con 3 puntos especiales, específicos, para orientar o ayudar a orientar a su organización a la excelencia, ¿cierto? Cierto. Así es, Paula. ¿Por qué esos 3 puntos determinantes? ¿Cierto? Digamos que no los llamemos críticos, pero sí llamémoslos determinantes. Ok, ¿qué son cuáles? 1, la identidad que tengan en su modelo de gestión, ¿de acuerdo? Sistemas de gestión montados para poder apoyar, ¿cierto? Para poder desplegar la gestión en la organización, ¿cierto? Y no que nosotros utilicemos simplemente los estándares para darle cumplimiento, por decir algo, a los entes certificadores, ¿de acuerdo? De acuerdo. Se requiere que nosotros tengamos identidad. El segundo elemento es el resultado, ¿cierto? O sea que asociar los resultados a lo que gestiona verdaderamente la organización. Los KPI, ¿cierto? Todo lo que tengamos en el modelo de los indicadores, de todo lo que esté dentro de los datos para tomar decisiones muy alineados con la realidad de la organización, no con el requisito como tal del estándar, ¿de acuerdo? Y el otro elemento que estaría aquí involucrado es determinar la creación de valor. Definitivamente, si nosotros encontramos que estos estándares no están creando valor en la organización, pues muy seguramente que no vamos a tener un modelo de gestión, primero, que haga parte de la identidad de la organización, segundo, que esté asociado a los resultados que la organización espera, ¿cierto? Y en términos de diseño, por ejemplo, en donde esos requisitos crean valor a la organización. Porque si no están alineados con la creación de valor, pues mucho menos se van a alinear a lo que tiene que ver con la estrategia. Para abrir o iniciar más bien esta charla, me gustaría que nos hablaras acerca de cuáles han sido los mayores retos que de pronto has asumido tú y tu equipo de trabajo a la hora de generar y gestionar de pronto auditorías dentro del grupo Comeva, envueltos básicamente en esta nueva realidad. Bueno, muy buenos días, Jonathan, y de nuevo muchas gracias a ti, Caldi, por la invitación. En esta nueva realidad es muy importante tener en cuenta de que esta nueva realidad lo que nos ha llevado es a una transformación digital, que es una transformación frente a los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión veníamos nosotros evolucionando, pero en esta nueva realidad nos permite a nosotros que esa planeación que hagamos o esa planeación que tengamos de cara a nuestras auditorías esté alineada a la transformación. ¿Qué significa eso? En una nueva realidad, como tú lo mencionas, Jonathan, pues básicamente lo que no hemos tenido es esa presencialidad, pero esa presencialidad que hoy tenemos ausente, también ya la teníamos cuando manejábamos sistemas de gestión de manera remota. El grupo Comeva, como ustedes lo conocen, tiene pues muchas sedes. Nosotros tenemos 5 regionales a nivel nacional, la Regional Caribe, Medellín, Bogotá, Eje Cafetero, Cali,
¿sí? Y en todo este ejercicio que nosotros venimos manejando, pues ya teníamos que hacer una articulación a nivel de los sistemas de gestión de cara al tema digital. Esto nos permite también que de la misma manera nosotros empecemos a ajustar todo el tema de las auditorías y esas auditorías permitan la recolección de la evidencia para el cumplimiento de los sistemas de gestión. Pero ¿qué es lo más importante acá, Jonathan? Tener en cuenta de que la auditoría se convierte en ese elemento y siempre ha sido un elemento de mejora continua, de mejoramiento continuo. Entonces, de la misma manera, la preparación, la planificación, la ejecución de la misma debe permitirnos a nosotros establecer también metodologías para la recolección de evidencias que nos permita demostrar que nuestro sistema de gestión sigue cumpliendo de cara a garantizar satisfacción de clientes. Entonces, el Grupo Comeva así se ha venido preparando y de esa manera ahora vamos a hacer las auditorías remotas y esas auditorías remotas, pues lógicamente también tienen toda una planeación y el reto más grande es poder nosotros garantizar que estamos listos de cara a la recolección de evidencias que nos permitan validar que toda esa transformación digital que hemos hecho en favor de nuestros asociados, transformación que nos ha permitido llevar alivios financieros, transformación que nos ha permitido fortalecer la gestión y la unión con nuestros productos y servicios de cara a los asociados, pues nuestro sistema de gestión se convierte en un elemento apalancador de esos niveles de satisfacción. Entonces, de la misma manera, la auditoría pues debe seguir permeando esa mejora continua. Hay que entender, Jonathan, que muchas de los auditores o muchas de las personas que están empezando en procesos de auditoría siempre ven la auditoría como ese mecanismo de control, pero resulta que la auditoría efectivamente tiene elementos que permiten verificar cumplimiento de lo que hayamos establecido, pero tienes que verlo más como una creación de valor que te permite identificar en qué estás fallando, cuáles son aquellas oportunidades de mejora que tienes en la organización y con esta nueva realidad, cómo te has adaptado. Entonces, hacia allá queremos y el reto es fuerte frente a esa transformación digital. Entonces, dentro de los retos que tenemos es garantizar que nuestros auditores van a tener esas habilidades y esas competencias para establecer, como lo hemos venido definiendo la organización, nuevas metodologías para la recolección de evidencias. Algo importante y es que, digamos, a veces descuidamos a esas personas que están ahí dando todos los días ese empuje o ese trabajo que desarrollan en casa o en la organización y son los profesionales de calidad. Digamos que como Diana, como profesionales, como analistas, como ingenieros industriales de sistemas de gestión, pues todas estas personas hoy ¿a qué se dedican? Digamos, ¿cuáles son para ti, Diana, cuáles son las principales necesidades, digamos, que tiene un responsable y un profesional de calidad en las empresas frente a los sistemas de gestión? Bueno, Gabo, empezamos con una pregunta muy interesante en esta sesión. Bueno, muchísimas gracias. La necesidad es básicamente dentro de la experiencia, digamos, que he recorrido, digamos, en todos los sectores, tamaños de compañía y demás, siempre encuentro como las mismas tendencias de necesidades. Una de ellas, por ejemplo, es que los profesionales deben de entender el momento de compañía en el que se encuentra la empresa donde están laborando. ¿Y qué es entender el tamaño de compañía? Muchas veces establecen, digamos, herramientas, actividades, planes, programas, ¿cierto?, que van encaminados a momentos de compañía distintos. Entonces, hay veces hay mucha frustración en ese cargo porque uno dice, ¿por qué eso no avanza? ¿Sí? Y básicamente es porque no hemos entendido el momento de compañía. ¿Qué es el momento de compañía? Es diferente uno incluso definir actividades en una empresa que apenas se va a certificar, ¿sí?, o una empresa que tiene poco tiempo, digamos, de estar certificada, a una empresa que lleva 20, 30 años certificada. Los momentos de compañía son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque hay niveles de conciencia organizacional distintos. Entonces, eso hace de que las herramientas que uno establezca, pues van a cambiar, ¿sí? Al principio, cuando los sistemas no son muy maduros, uno debe establecer actividades que sean de control. ¿Por qué? Porque las personas no están como habituadas a las buenas prácticas, digámoslo así, y es un cambio, digamos, de chip que tiene la gente y no están acostumbrados a hacer esas actividades de esa manera, ¿sí?
¿sí? Entonces, se hace muy necesario que nosotros establezcamos controles para ayudarles a esas personas a esos niveles de entendimiento que ya posteriormente no sea como que tengo que hacerlo, sino ya sé por qué tengo que hacerlo y lo voy a hacer. O sea, el nivel de conciencia cambia, ¿sí? Y eso lo hace la madurez de los sistemas. Entonces, cuando no entendemos de pronto esos momentos de compañía, pues indudablemente pues vamos a estar frustrados y no vamos a establecer como los resultados que necesitamos dentro de los sistemas de gestión. Entonces, pienso que la primera necesidad que tienen las personas en este rol, que es un gran reto, es entender en qué momento está su compañía. Otro Muy bien. que considero que es importante es el apoyo de la gerencia. Y eso se vuelve un cliché, ¿no? Todo el mundo dice, ay, sí, el apoyo de la gerencia. Sí, hasta la norma cambió, que la gerencia tiene que estar más comprometida, ¿sí? Pero muchas veces la gerencia se queda en simplemente dar recursos económicos, ¿sí? Sí. Y muchas veces el apoyo de la gerencia no solamente, obviamente, pues para un sistema de gestión necesitamos recursos, pero indudablemente también necesitamos como ese apoyo y esa autoridad que se le debe entregar a las personas que están en estos roles. ¿Por qué? Porque si no hay esa autoridad, pues las personas tampoco los van a seguir, ¿sí? Y digamos que esas transformaciones o, establecer como esos lineamientos, pues se vuelve un poquito más complicado y se vuelve muy frustrante también.